Un saludo familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis, están en la caja de Pandora. Hoy estamos ya a día 29, final de mes, 29 de abril 2024, las 6 de la tarde y todo vuelve a ser, es el título de hoy. Todo vuelve a ser. Vais a escuchar un documental y luego otra vez entraremos con Ángel con las preguntas y bueno, va a ser un día, bueno, sí, ya lo está siendo un día interesante. Aquí está lloviendo mucho, hay que decirlo, en Barcelona llevamos 3-4 días sin parar. A ver si los pantanos se llenan, eso es lo que se dice. O sea, abril agua mil, dice el refrán, ¿no? Pues, ala, lluvia por un tubo. Y nada, como siempre os comento, en la descripción del vídeo tenéis los datos aquí de Ángel, en la descripción del vídeo lo tenéis en el chat, lo vais a ver ahora aquí en pantalla, con lo cual podéis estar viendo la forma de contactar, de conectar, y ya este domingo pasado fue el seminario, con lo cual el próximo será el próximo mes, ya os iremos diciendo cuál es el siguiente título. Pues dicho esto, tenemos aquí al doctor Ángel. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo andas? Hola Luis, un abrazote fuerte. Pues muy bien, estoy en Capilla del Monte, en Argentina, y ya cerrando un poco este periplo, ¿no? Ya mañana emprendo el camino de regreso a República Dominicana. Así que todo bien. Todo bien. ¿Cómo fue el Sí. domingo? Pues muy bien, muy bien. Es que este es un centro como neurálgico de todas estas cosas, hay mucho interés, ¿no? Yo creo que el seminario quedó bien. Fue enteramente dedicado a la física cuántica, ¿no? Y espero haber aclarado pues todos los conceptos, sobre todo de tanta gente que maneja estos términos, pero que en definitiva no tiene una información pues adecuada, ¿no? Y el seminario pues pretendía eso, ¿no? Centrar los temas y que sirvan para ayudar a más de uno, ¿no? Muy bien. Pues ahí desde Capilla del Monte, Argentina, donde ya sabéis que muchas veces se ha hablado mucho del tema ufológico. Ahora está allí el doctor Ángel Luis Fernández, pues con el tema de uno a uno, de abriendo su, bueno, no, ¿cómo se dice? Ejecutando, ¿no? La sede a lo grande ya aquí, en esta zona. Sí, no, y efectivamente este es un lugar especial, o sea, ya hemos tenido avistamientos aquí, el primer día de salutación, y bueno, está todo muy bien. Muy bien. Pues vamos con el tema que hoy tenemos, todo vuelve a ser. Cuando tú me digas si haces una introducción o pongo el vídeo. Puedes poner el video y luego ya entramos en un turno de ruegos y preguntas y ampliamos ciertos conceptos. En la Tierra, el estado de emergencia lo abarca todo, puesto que ella sacude y atrona desde las profundidades de su ser interno, preparándoos para atravesar la inevitable tormenta de la transformación planetaria. Vosotros, la totalidad de la humanidad, formáis parte importante de la cadena de causas y efectos, el síntoma y la curación. Todo se halla interrelacionado en la danza cósmica del proceso evolutivo. A pesar de vuestros mitos y mistificación, la vida estuvo lejos de ser idílica en las últimas generaciones. Cuando abandonó su profundo enfoque espiritual en busca del materialismo y del poder, y las polaridades energéticas alcanzaron puntos extremos. Es posible que algunos hayáis vuelto para equilibrar los platillos de la balanza y para ayudar a aquellos que esta vez tienen intención de escapar de la esclavitud y alzarse contra los maestros oscuros. No obstante, en primer lugar debéis confrontar vuestra propia sombra. Si queréis transformar esas energías en el fuego exaltado del verdadero poder y devolver el péndulo al centro, vuestra concentración absoluta y vuestra intención enfocada son esenciales. Porque Nunjimesha os está llamando a la acción y todos los que pueden escuchar están tomando posiciones. La situación es la misma que se repite cíclicamente. Una vez más, volvéis a confrontaros con vosotros mismos, las luchas de poder, el materialismo descarriado, vuestro miedo al futuro, la angustia que os producen las decadentes sociedades de vuestro mundo moderno. Siguiendo el bucle de toda existencia, la civilización ha vuelto a alcanzar un nivel de desarrollo que está implosionando sobre sí mismo. El exceso de tecnología os convierte de alguna manera en robots
y os perdéis a vosotros mismos en manos del todopoderoso Dios electromecánico. Se os está desnudando de vuestra inteligencia natural, de vuestro deseo y voluntad, minando vuestra interacción energética e intercambio personal. Y lo más significativo es que la histeria tecnológica que se está adueñando de la cultura humana distorsiona vuestro entendimiento de la evolución y de vuestro propósito como unidades individuales de conciencia, de la vibración de Nukimesh. Habéis dado la vuelta completa, viajado de lo sagrado a lo profano. El WAM, el acorde dorado de la tierra, que en otro tiempo tocó la dulce música de los hombres, mujeres y niños, se perdió finalmente, cediendo el lugar al estridente ritmo del progreso, que obligó a las últimas generaciones a marchar al ritmo imperial del maestro. Prototipo de las actuales culturas terráqueas occidentales, la última generación tuvo que confrontar la fuerza destructiva de su tecnología, que se convirtió en el arma con la que la élite de poder la controlaba. El sacerdocio, los guardianes de los registros de la frecuencia y de la cosmometría de la mente universal procedentes de Sirio, finalmente sucumbieron a la polaridad extrema de los campos terrenales. Quienes eligieron el lado oscuro fueron impulsados por agresivas entidades extraplanetarias a tomar el poder, y esas mismas energías están ahora presentes en el escenario de la vida sobre vuestro planeta, para alimentar el hambre de unos pocos. Con ello, la mayoría de las criaturas vivas que coloreaban vuestras llanuras y mesetas fueron barridas por los furiosos mares e inmortalizadas en los grandes ríos de las tierras altas, donde las nieves cayeron sobre ellas y borraron su existencia, inmóviles en el no tiempo. Los seres de antiguos mundos permanecen congelados en vuestra memoria, y ahora, al calor de los días del desierto que se aproximan, pronto florecerán a la vida. Sin embargo, vosotros estáis aquí. Habéis superado vuestro terror y evolucionado para afrontar esta situación. La gran iniciación, por pura determinación, está ahí, porque estáis comprometidos con la luz. Así que sois hijos de la luz, y nosotros os alabamos. Sois los valientes pioneros del verdadero emerger de la humanidad. Ahora, cuando sentís que los muros se os vienen encima, que la tierra se encoge y cede bajo el peso de la superpoblación incontrolable y las incesantes exigencias que esto impone sobre ella, vuestra civilización mira equivocadamente a la tecnología como vía de salida del dilema en que se encuentra. Necesitáis urgentemente más espacio y alimento, más agua y recursos. La mayoría cree que las soluciones se conseguirán mediante la tecnología. Por eso casi todos los seres terráqueos siempre le entregan su poder. El todopoderoso ordenador, nieto rudimentario de los generadores cristalinos de luz de Atlantis, os ha distraído momentáneamente de todo lo que es inarmónico y que está a vuestro alrededor, al tiempo que os ofrece una falsa sensación de resolución para un futuro que simplemente no está ahí, al menos no tal como lo veis. La élite de poder de la Tierra anima vuestra dependencia de las pantallas del ordenador y de los televisores, porque estos son los mecanismos operativos del control de vuestro tiempo. Como el sacerdocio oscuro de Atlán, ellos están dirigiendo el conocimiento contra vosotros para alimentar su hambre, mientras que cantidades crecientes de seres humanos siguen sentados ahí, resignados en la niebla de su melancolía, a su impotencia, jugando necios juegos de comunicación holográfica. Y los niños, ¿qué ocurre con ellos? Están abandonando los juegos y el descubrimiento, la risa y la inocencia, mientras sus delicadas mentes se aferran ansiosamente a distracciones electrónicas. Es una desgracia observar a la humanidad volver a cerrarse a la verdadera comunicación, que ahora todos habéis olvidado, pero que durante un tiempo supuso un gran intercambio emocional, intelectual y hasta espiritual entre vosotros. Parece que son demasiados los seres humanos que han perdido la música, la visión y la luz, cediendo ante el zumbido, el ruido, la imagen y el deslumbramiento.
Por eso os llamamos a que recuperéis vuestro poder, comprendiendo conscientemente no sólo cómo os ha sido arrebatado, sino también cómo lo regaláis continuamente. Únicamente entonces podréis reconocer los instrumentos de control y liberaros de ellos, para participar como seres libres en la gran transformación que está a punto de revolucionar para siempre la vida en este planeta y en todo el sistema solar. Dejad de consumir lo que no se debe consumir, abandonadlo, y así los productores dejarán de producir. Muchos de vosotros renacisteis con atisbos de experiencias de vidas pasadas y ahora los estáis trayendo plenamente a la luz. Otros habéis trabajado para desarrollar la facultad de recordar las vidas pasadas y estáis evocando a la antigua civilización de Atlantis, que ha inspirado por doquier soberbias obras de arte, literarias y arquitectónicas. Somos conscientes de incontables seres que actualmente están capitalizando su renovada popularidad para adquirir poder, de modo que tenéis que ser capaces de discernir. Buscad siempre dentro de vosotros la respuesta intuitiva. Esa es la única válida. Eso que reconocéis algunos como reacción visceral. Os animamos a cuestionar todas las hipótesis y la información supuestamente científica y a encontrar las respuestas, la validación desde el fondo de vosotros, porque es allí donde se oye la verdad. Cuando estáis suficientemente silenciosos para reconocer la voz de vuestra esencia, ahí está la verdad. Desde los controvertidos escritos de Platón, cuyos diálogos cuentan historias de Atlantis, tal como le fueron contadas a él por Solón, sabio de Hélade, hasta las visiones cristalinas de Edgar Cayce, la conciencia del continente perdido ha permanecido suspendida en algún lugar entre la fantasía y la realidad durante buena parte de vuestra historia. Los curiosos han investigado las posibilidades científicas de que todo un continente quedara enterrado bajo las aguas del Océano Atlántico durante siglos. Esta búsqueda, el deseo anhelante de descubrir a vuestros antepasados antediluvianos, ha facilitado que muchos puedan recuperar la sabiduría, el conocimiento que reside en todos nosotros. Otros, los de tendencias más científicas, creen que primero tienen que localizar los artefactos y monumentos enterrados bajo las arenas del gran océano para poder afirmar la existencia de otras civilizaciones perdidas. Ciertamente, estáis descubriendo algunas pruebas, pero tenéis mucho que recorrer antes de poder articular coherentemente la historia de las historias. Es un viaje de autodescubrimiento que realizáis sondeando el subconsciente, donde vuestra memoria conserva las imágenes más claras y todas las verdades esperan ser reveladas. Vosotros sois el proceso. Vosotros, la raza humana, con vuestras primitivas herramientas, estáis yendo de la ilimitada libertad natural a las jaulas de la sofisticación cultural y económica. Al hacerlo estáis perdiendo vuestra capacidad de oír, de ver, de sentir el mundo que os rodea. Os habéis vuelto perezosos y os aburrís con los objetos que no se encienden automáticamente y que no os atraen hacia nuevas ilusiones, como las realidades virtuales, porque estáis empezando a estar demasiado aturdidos para poneros en pie por vosotros mismos y encontrar vuestro camino. Una vez más, el sonido mecánico de vuestros aparatos os está haciendo perder la vibración WAM y aún así no llegáis a oír el ruido de vuestros inventos. Pero entonces, ¿cómo reconoceréis la música de vuestras esencias? En estos, los últimos años de vuestra generación, la humanidad está cometiendo el error universal de jugar a ser Dios con la vida, manipulando el ADN y las ilimitadas aplicaciones de la biogenética. Este es el mayor error que puede cometer cualquier civilización que sea tecnológicamente avanzada. Sí, todos somos co-creadores, pero nos pasamos de la raya cuando creemos que nosotros mismos, unidades individuales de conciencia, somos capaces de realizar las obras supremas del Creador original. Esto es demostrar insolencia hacia lo divino. Lo sabemos muy bien, nosotros también hemos interferido, aunque con las más elevadas intenciones, en la regeneración evolutiva de la humanidad en el planeta Tierra.
Y esto es algo que aún estamos resolviendo. Las mutaciones de hombres y animales, las últimas monstruosidades científicas ya existen bajo tierra desde las últimas generaciones de Atlantis, y vuestra deuda evolutiva sigue aumentando. La luz del conocimiento es lo que os lidera, y os invitamos a eliminar de vuestra programación estos implantes de pensamiento negativo envueltos en frases coloquiales. Vuestra valentía depende de vuestra capacidad de entender que el conocimiento es vuestra liberación. Una vez más, los terremotos, los cambios de continentes y las erupciones están destrozando vuestras realidades, y vuestro limitado conocimiento de las fuerzas cósmicas pues os hace temer más que nunca por el futuro de vuestro planeta y las perspectivas de la supervivencia humana. Sin embargo, la historia nos demuestra que los cambios violentos en las masas continentales de Nunjimesha y su orientación polar, las inundaciones devastadoras, los fuegos y las hambrunas son reflejo de los infinitos ciclos terráqueos de transmutación de la forma y energía en el reino físico en el que ella ha existido hasta ahora. Sabed que la vida no puede ser aniquilada, porque dentro de la conciencia de cada ser vivo, cada célula, molécula y átomo, se encuentra el pensamiento semilla del Ser Supremo, la voluntad primordial, que no tiene otro propósito que el de ser. Y así la vida muta y evoluciona, pero la esencia nunca deja de existir, porque en el universo todo se halla en un eterno estado de devenir. Observad, la hierba crece y se abre paso a través de las grietas del pavimento, traspasando barreras impenetrables para salir a la calidez del sol. La vida siempre empuja hacia adelante, siempre va hacia la luz, siempre busca la iluminación. Simplemente, esta es la naturaleza de la conciencia en expansión, el todo lo que es. Incluso los que eligen continuar en las sombras de la oscuridad, finalmente irán más allá de ellas, porque el ir y venir de cada ser consciente a la luz absoluta del Creador original es inherente al ciclo de la totalidad. Así que no temáis por el futuro de la humanidad. Una vez más, tendréis que hacer frente cara a cara a la furia de la revuelta de Nunjimesha, pero podéis determinar en qué medida esa energía explotará a vuestro alrededor y dentro de vosotros. No negamos que muchos saldrán y se perderán para vuestro mundo, pasando a otros estados de ser o renaciendo en otros cuerpos planetarios. Por más difícil que os resulte de creer, estas son decisiones que se tomaron mucho antes de que los individuos pasaran por el canal natal de su madre y encarnaran físicamente como habitantes de Nunjimesha. Al nivel de cada esencia, ellos están en paz con este resultado probable. A nivel consciente, comprensiblemente, es posible que pasen mucho miedo y sufrimiento, y esa es la razón por la que hemos venido a ayudar en el tránsito. Estamos buscando el modo de que deis el paso sin dolor ni desesperación, al tiempo que respetamos las leyes del no intervencionismo. No es una tarea simple. Lentamente, la mente masiva está despertando al hecho de que vuestro planeta ha entrado en una fase de alteración geofísica muy drástica, mientras vosotros permanecéis sentados en el límite del tiempo, contemplando que vuestras creencias están siendo arrancadas de raíz, como árboles en un huracán. Mirad a vuestro alrededor. Cada día se producen nuevos fenómenos climáticos extremos, y las erróneamente denominadas calamidades naturales están ocurriendo con creciente y feroz frecuencia en cada punto del globo. Pero Nunjimesha es joven, y aún así se resiente y reacciona. El campo áurico, la capa de ozono, se está desgarrando literalmente, y sin esa protección, la Tierra no puede sostener la vida tal como vosotros la conocéis sobre su superficie. Incluso las zonas más templadas comienzan a experimentar violentas sacudidas cuando Nunjimesha tiembla, atronando y vertiendo su rebelión sobre vosotros. Muchos están buscando los mensajes del Mesías, ansiosos por construirse refugios hasta que acabe la tormenta. Pero tenéis que saber que solo existe un puerto seguro, el centro de vuestro ser, donde todo se halla en equilibrio y el miedo no puede prevalecer. Así que vuestra primera tarea es entender que hay que calmar el péndulo.
La siguiente es aquietar vuestros cuerpos emocionales y estar ahí. Y eso, queridos amigos, es la verdadera arca, es vuestra única garantía de un tránsito seguro a la siguiente dimensión. Nos conmueven las oleadas de la desesperación humana y la disminución de vuestra fuerza de voluntad y deseamos ayudaros. Sin embargo, se nos han mostrado los límites. Cruzarlos implica interferir en vuestro proceso evolutivo y esa lección, como ya he dicho antes, ya la tenemos aprendida. Podemos compartir nuestras comprensiones con vosotros y mostraros el camino hacia la sabiduría, pero vosotros sois los conductores evolutivos de vuestro propio destino. Los pies son vuestros, quienes tenéis que caminar sois vosotros. Si veis la destrucción por todas partes y teméis el futuro, eso se debe a que aún tenéis que entender la impulsora fuerza vital de la muerte. Pero si podéis expandir vuestra visión e ir más allá de los signos físicos de alteración y de las catástrofes que se producen actualmente, entonces reconoceréis la verdad universal subyacente a toda vida. Todas las cosas están en constante estado de cambio y la evolución, el reflejo superior de este proceso, es cíclico. Contempláis vuestro mundo con desesperación porque hay una desarmonía increíble a diversos niveles y muchos creéis que el final de toda vida está cerca, simplemente porque habéis llegado a lo que parece ser un punto de irreconciliable declinar social y ecológico. Esa es una conclusión equivocada. La humanidad se eleva y cae como las olas del mar, porque esa es la naturaleza de la existencia en el mundo material. Todas las cosas tienen su primavera, los días en que todo es novedoso, su verano en el que operan las energías más dirigidas, su otoño cuando la vida empieza a ralentizarse y a desvanecerse, y su invierno, un tiempo de descanso y preparación. Y sí, ahora os estáis aproximando al invierno de Nuji-Mesha, los días del desierto de vuestra civilización en los que el cuerpo se abre y se hincha con las primeras heladas y todo parece desolado e inexorable, pero después viene el deshielo y los primeros capullos de la nueva vida aparecen en el paisaje. Lo viejo da lugar a lo nuevo y después se vuelve sobre sí mismo, tal como desde la semilla se despliega el árbol que después vuelve a la semilla, y de ese modo la vida continúa, todo sigue y todo vuelve a ser. No se te oye, Luis. Que digo que con la lluvia se está yendo el wifi, más me viene, se me desconfigura todo, madre mía. No, y aquí también, no te creas tú. Aquí no es nada bueno esto, pero bueno, ojalá impere y prime la buena voluntad. Sí. ¿Quieres complementarlo con algo más antes de empezar las preguntas? Pues sí, en realidad quisiera aportar, pues como en este tiempo, ¿verdad? El género humano, de alguna manera admirado de sus propios descubrimientos y de su poder, se está formulando con frecuencia preguntas angustiosas sobre la evolución presente del mundo, sobre su puesto y su misión en el universo, sobre el sentido de sus esfuerzos individuales y colectivos, como digo en el documental, y sobre el destino último de las cosas y de la humanidad, ¿no? Y pienso que es necesario, por ello, pues conocer y comprender el mundo en que vivimos y también sus esperanzas, sus aspiraciones y tal vez el sesgo, ese sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza, ¿no? Y que nos lleva pues a elucubrar un poco sobre cómo es el género humano y hacia dónde va, ¿no? Porque hoy se halla en un periodo nuevo de su historia que ya veis que está caracterizado pues por una serie de cambios profundos, concatenados y también acelerados, ¿no? Que progresivamente se extienden, diría yo, que al universo entero, ¿no? Y aquí en concreto nos hace ir hacia un punto cero, en donde este tipo de progreso de la tecnología, de la electricidad, del cristal, del metal,
pues está llegando a su cenit, ¿no? Y al final, pues todos estos efectos siempre son provocados por los seres humanos con su inteligencia y con su dinamismo creador, pero al final lo que sucede es que recaen siempre sobre ellos mismos, sobre sus juicios y deseos individuales y colectivos, sobre sus modos de pensar y sobre su comportamiento para con las realidades y los demás seres con los que convive, ¿verdad? Y tal es así esto que yo creo que se puede hablar de una verdadera metamorfosis social y cultural que redunda también en la vida espiritual, porque así ocurre en toda crisis de crecimiento. Este tipo de transformación trae consigo también una serie de dificultades y que no son precisamente leves, ¿no? Sino que mientras el ser humano amplía extraordinariamente su poder, pues no siempre consigue someterlo a su servicio y quiere conocer con profundidad pues su intimidad espiritual y con frecuencia se siente más incierto que nunca de sí mismo y descubre paulatinamente pues las leyes de la vida social, pero duda sobre la orientación que tiene que darle a esta, ¿no? Y sin embargo diría yo que jamás en su historia el género humano tuvo a su disposición pues tantas riquezas, tantas posibilidades, tanto poder económico. Y sin embargo, ya veis, una gran parte de la humanidad todavía sufre hambre y miseria y son una muchedumbre realmente los que no saben leer ni escribir al día de hoy. Y es curioso porque nunca ha tenido el ser humano un sentido tan agudo de su libertad. Y mientras tanto, ¿qué sucede? Pues que surgen nuevas formas de esclavitud social y psicológica, ¿no? De modo que a medida que el mundo siente con viveza su propia unidad, su propia interdependencia, pues nos encontramos con una solidaridad, diría yo, que ineludible, ¿no? Y se ve, sin embargo, pues que está muy gravemente dividido por la presencia de fuerzas contrapuestas, ¿no? Y ahí persisten, pues lo que ya sabemos, tensiones políticas, sociales, económicas, raciales, ideológicas, y ni siquiera falta el peligro de una guerra que amenaza con destruirlo todo. Eso siempre se aumenta la comunicación de las ideas y, sin embargo, aún las palabras definitorias de los conceptos más fundamentales pues revisten sentidos muy diversos en las distintas ideologías, ¿no? Y por esa razón, como digo en el documental, afectados por la situación tan compleja, muchos de nuestros contemporáneos pues difícilmente llegan a conocer los valores permanentes y a compaginarlos con exactitud al mismo tiempo con los nuevos descubrimientos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues la inquietud comienza a atormentarles y se preguntan, pues entre angustias y esperanzas, sobre la actual evolución del mundo. Y no se dan cuenta que, bueno, todo responde a ciclos biológicos de gestación, nacimiento, desarrollo y cambio, ¿no? Y al final, pues el curso de la historia, pues lo que es un desafío al ser humano que le obliga a responder, ¿no? No sé, bueno, si tenéis alguna pregunta en este sentido, pues estaré encantado de contestarla, ¿no? Bueno, por aquí comenta Arturo, dice, el cuerpo, mi ser, el planeta, el universo es una grandísima escuela. Pues sí, la verdad es que sí, no hay mejor escuela que esa, ¿no? No hay mejor escuela porque la puedes vivir, ¿no? Y la escuela tradicional a la que nos acostumbran aquí, pues no se puede vivir. Realmente se tiene que padecer, que es muy distinto, ¿no? Pero sí. Hoy estáis tímidos, hoy lunes, ha empezado la semana y no hacéis preguntas. Bueno, mientras va entrando alguna pregunta, ¿tu último libro, doctor Ángel? Pues mi último libro va a salir pronto. Tengo un libro nuevo que va a salir pronto y bueno, pues os lo comunicaré en el momento en que esté, ¿no? Va a ser un libro un poco controversial, ¿no? Porque de ciertas funciones del cerebro que están ocultas para la mayoría de seres humanos, ¿no? Y que seguramente nos ayudarán a todos a organizarnos mejor, incluyéndome a mí también. Muy bien. Pues vamos con Javier. Tal vez, doctor, creo que en estos momentos la Tierra en una frecuencia de 8. ¿Qué pasará cuando llegue a 10?
¿Será ahí nuestra transformación? Muchas gracias. Bueno, la transformación en realidad está en los 13.3 hercios, ¿no? Y claro, será una transformación gradual, Javier, porque no todos los seres humanos están al mismo nivel, ¿no? En los planetas jóvenes como este, pues se permite la convivencia de seres de distintas procedencias y de distinta antigüedad. Entonces aquí os podéis encontrar con personas con las que habláis y os dais cuenta que están muy adelantadas en todo, ¿no? Y sobre todo se nota mucho por su entereza, por su serenidad, perdón, por su tranquilidad, la forma en la que dan la laxitud, son personas lentas, hablan despacio. Es decir, uno se da cuenta de que son personas pues de más experiencia, de más sabiduría en general, ¿no? Y conviven con otros pues que no tienen ninguno de estos rasgos, ¿no? Pero eso sucede en planetas de este tipo, ¿no? Cuando se llegue a esos niveles, se empieza a producir un cambio de dimensión gradual, no repentino. Perdón. Perdón. Y esto implica que algunos van a empezar a desaparecer, pero empiezan a desaparecer físicamente en función de su vibración. Aquellos cuya vibración, cuya frecuencia basal se aproxime a los 13.3 hercios, se dan cuenta con tiempo, entran en el umbral donde coinciden las dos dimensiones, que aquí llaman tercera y cuarta, y si así lo deciden, pues pueden saltar dimensionalmente y no tienen regreso. Si deciden que todavía es pronto para eso, pues lo más probable es que acuden a sistemas de densificación para perder pues esa ligereza, esa liviandad en la que están viviendo, y entonces pues tienen para tirar otro rato en esta dimensión más densa, ¿no? Vamos con la siguiente, Arturo. ¿El planeta Tierra nos da el material con el cual hacemos tecnología? ¿El planeta tendrá límite? Pues sí, estamos todavía como decía antes, en la tecnología del metal, del cristal, de la electricidad, etcétera, ¿no? El siguiente nivel tecnológico, después de pasar por una etapa intermedia, va a ser el de la tecnología biológica. Lógicamente, en la tecnología biológica, pues las herramientas, los útiles son absolutamente distintos, ¿no? Y después de la tecnología biológica, que saldrá después de una etapa de transhumanismo, ¿verdad?, en la que fungirán como elementos fundamentales pues todo tipo de prótesis, ¿no? Pero después de esa tecnología biológica viene la tecnología mental y luego la tecnología de la luz. La tecnología mental evidentemente no usa ninguno de los elementos que en este momento tiene el planeta Tierra. Se funciona a niveles más sutiles, es otra cosa, de otra manera. Vale. Y también Arturo dice, o todo es ilimitado. Y mi pregunta de siempre, ¿qué pasará al llegar a la cúspide, al llegar a la última dimensión, al máximo nivel? Luego, ¿qué procede? Bueno, realmente no hay un último nivel. O sea, las dimensiones son infinitas, tanto hacia atrás como hacia adelante. No se llega, no hay un punto de partida, sino un punto intermedio, y tampoco hay un punto de llegada. O sea, eso no se da. O sea, los universos o el universo de universos no tiene fronteras, no tiene límites, y por tanto todo es permanente, ¿no? Así como es permanente, pues la movilidad de las partículas de sustentación de tipo cuántico, ¿no? Que pueden dar la sensación en un momento dado de resultar estáticas o de resultar inertes, pero no lo son. Es decir, nada de lo que veis, aunque os parezca inerte a simple vista, o incluso bajo la percepción sensorial que deseéis, pero no hay nada inerte en los universos. Todo vibra, todo se mueve todo el tiempo, y por tanto pues no podemos hablar ni de principio ni de fin. Juan Alberto,
Ángel, ¿la tecnología se puede tener como complemento de la espiritualidad sin modificar nuestra esencia? Pues sí, esa tecnología no deja de ser más que una herramienta, un elemento que te puede ayudar en el desarrollo de tu vida, incluso de tu vida espiritual. De hecho, pues ya ves como la tecnología, pues eh, saca constantemente útiles, libros, videos y elementos de todo tipo que te ayudan, te pueden ayudar en la vida espiritual. Sí. Arturo dice, cuando hablamos de dimensiones se refiere a lo material o al pensamiento, porque por lo que escucho siempre es más un estado de pensamiento. ¿Me puede corregir? No, la dimensión es un estado de vibración, es un estado de densidad que afecta básicamente a una longitud de onda, es decir, a la separación de los picos y los valles de las ondas y también al tipo de vibración, ¿no? En sí, o sea, la frecuencia vibratoria. Eso es lo que determina una dimensión. Ni siquiera el tiempo afecta a la dimensión en sí, ¿no? Y el pensamiento simplemente pues es un grupo de ondas que son emitidas desde el cerebro humano, impulsadas por una mente asignada a cada individuo, a cada ser, y bueno, pues no tiene que ver con la dimensión. De hecho, los pensamientos son interdimensionales. Kenny dice, hubieron grandes civilizaciones que vinieron aquí. A pesar de esas experiencias vividas, aún nos consideramos humanos jóvenes. ¿Es normal este proceso de auge y declive constante? Sí, es absolutamente normal, ¿no? Son oleadas. Esto es como las generaciones, Kenny. Es decir, tú has vivido una generación en la que eres nieta, hija de unas personas, nieta de otros, bisnieta, o sea, esos son los ciclos, ¿no? Y con las generaciones se puede explicar perfectamente pues, el advenimiento de civilizaciones. De hecho, en una vida normal como la que estáis viviendo ahora, pues os estáis dando cuenta que en fin, la vida hace 50 años pues no era exactamente igual a la que es ahora, han cambiado las cosas, ¿no? O sea, el planeta es joven en términos cósmicos porque hablar de 4.650 millones de años pues no supone absolutamente nada, ¿no? Lo mismo que el Sol más cercano, que tiene la misma edad, porque en definitiva, tanto Sol como planetas surgen, aparecen, se crean juntos, ¿no? Javier dice, doctor, ¿existen los discos solares? De ser así, ¿cuál es su función? Muchas gracias. Existen los discos solares, pero yo creo que no como se han planteado, ¿no? Los discos solares que reciben otro nombre distinto, ¿no? Según la civilización que los implanta, pues son unidades de captación de datos, no de muestra de datos, sino de captación de datos que son transmitidos posteriormente a las ionosferas del astro de que se trate. Aquí hay discos solares, bueno, en concreto hay 12 discos solares ubicados en sitios estratégicos de la Tierra, que son, en el caso de este planeta, los que canalizan información que va dirigida directamente a la sección correspondiente de ASHTAR. Y este tipo de discos pues son siempre muy utilizados porque son los discos que actúan de intermediarios. O sea, es todo un proceso, lo hemos hablado aquí en Caja de Pandora hace tiempo, ¿no? Es todo un proceso por el cual las piedras de los caminos habitualmente pues recogen información de todo lo que habita sobre la superficie de la esfera. Estas piedras envían la información a otras piedras más pequeñas, ¿no? Que parecen piedras pero no lo son unas piedritas que parecen cristalizadas, aunque no del todo, y que son traídas de un astro especial que se llama Hutsko. Entonces esas piedritas más pequeñas tipifican la información que reciben, la clasifican y la envían a áreas puntuales que son grandes cavernas con cristales parecidos al cuarzo enorme, ¿no? De ahí son enviadas a los corales marinos
y entre los corales marinos y los discos solares se envían directamente a las ionosferas, dando lugar a lo que se pudiera traducir aquí como archivos de los recuerdos, ¿no? Es así como funciona eso. Sandy nos dice, ¿y qué lleva a una persona a vibrar a los 13 hercios? ¿Su alma lo decide así? Bueno, pues Sandy, esto no es una cuestión de decisión, sino una cuestión de evolución. Es como si me preguntas que lleva a un niño de 5 años a convertirse en un chavalete de 25, ¿no? Pues el tiempo, la evolución, ¿no? Llegar a los 13.3 hercios, pues significa haber vivido muchas vidas antes, por lo pronto, ¿no? Y haber tenido aquí una experiencia pues razonablemente estable, ¿no? Y eso es lo que te lleva a entrar en esa dinámica en la que eres una persona lenta, relajada, que vibra bien en la laxitud, que habla bajito o no habla preferentemente, que es una persona conciliadora, o sea, que escapa del ruido habitual, o sea, ese tipo de personas, tranquilas, relajadas, no sedentarias, pero sí tranquilas, ¿no? Personas que funcionan bajo los presupuestos de serenidad. Eso es lo que lleva a una persona a ese nivel. Y luego, desde otro punto de vista, si consideras que el ser humano pues es como un globo aerostático que está sujeto a tierra por unos cables que vamos a llamar lastres, pues a medida que rompes lastres te vas elevando y te vas elevando hacia esos niveles de vibración posteriores al 13.3, ¿no? Es decir, si tú quieres que tu globo personal vital se eleve, pues tienes que ir cortando con esos lastres, y esos lastres pues ya los conocéis de sobra. Prejuicios, razones, vergüenzas, miedos, inhibiciones, vanidades, soberbias, juicios a los demás, éticas, morales, o sea, todo eso que hay que ir cortando para que el globo, a medida que cortas cada uno, pues se va elevando. Y eso es lo que sucede. Tenemos a Sandra. ¿La nueva humanidad se gestará en el planeta Tierra o se trasladará a otro lugar? Pues no, ¿por qué habría que trasladarse a otro lugar? O sea, ¿no? La nueva humanidad, pues es, como os decía antes, o sea, la nueva humanidad es descendiente de la humanidad antigua, ¿no? Es como hablar de que si a tus nietos los van a llevar a otro planeta. No, tus nietos van a vivir aquí, pero bajo otras premisas, bajo otra cultura, bajo otros planteamientos. Y esa es la nueva humanidad. Juan dice, ¿realmente es Ashtar las comunicaciones que dicen que envía son verdaderas? Ashtar no suele enviar comunicaciones. Lo que hace de vez en cuando es algún escrito que no es para aclarar nada, sino son reflexiones lo que manda Ashtar. Y para ello, pues, se vale incluso de los medios que hay ahora, o sea, de Internet, de las páginas, etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, sí son verdaderas, ¿no? En un mundo donde todo el mundo opina, Ashtar también. Kenny nos dice, preciosa presentación y explicaciones. Muchas gracias, doctor, muy reconocida. Muchas gracias a ti por estar. Muchas gracias. Y Arturo comenta, dice, sí he notado que quieren subir niveles o dimensiones por ego, por estatus, por sentirse especiales o elegidos, favorecidos. Pero eso es más ego, porque al final todo es uno. Ser el mejor sería para ayudar. Es verdad, o sea, hay mucha gente que cree que por asistir a un seminario, a un taller o leer un libro, pues ya eso les eleva y demás, y no es cierto. No es cierto, o sea, tú te elevas tu vibración, pues con tu devenir diario, con tu comportamiento cada día, con la actitud que mantienes, o sea, eso es lo que realmente te eleva. Lo otro no, lo otro es engañoso, es un desarrollo del ego, ¿no? Y los hay que te lo dicen abiertamente, no, yo soy muy espiritual, sé mucho de esto, porque yo he leído 4 libros y he asistido a 2 seminarios de esta persona y además me hicieron un bautismo de luz en no sé dónde y entonces yo estoy muy por encima de los demás. Y eso no es así. Habitualmente, de hecho, es al revés, es todo lo contrario. Pues
Preguntas, no hay más preguntas. De momento, comentarios sí, pero preguntas no. Bueno, vamos a ver. Aquí yo veo un comentario, muchas gracias, de Sandy Mariscal, que dice que le gustan las respuestas, por simples y cortas. Así da lugar a tener más preguntas. Muchas gracias a ti. Y Kenny Alfaro, muy reconocida, y Aurora Fiennes. Muchas gracias por toda la información. Un abrazo fuerte. Otro para ti, Aurora, siempre. Y bueno, pues básicamente como resumen, esta es la cuestión. Cada uno tiene que hacer las cosas con la mejor voluntad, hacerlo con la intensidad que requiera y siempre con esa intencionalidad clara de hacerlo lo mejor que se pueda, lo mejor posible. O sea, no hace falta saber más ni saber menos, sino simplemente utilizar la voluntad de forma adecuada. Y eso es lo que hace al mundo pues más pequeño, ¿no? Eso es lo que une al mundo, lo que conduce a la conciliación, a la paz de la convivencia y lo que atrae la luz del conocimiento, que es de lo que se trata. Es decir, hay que ser sencillos, ¿no? Discretos, colaboradores, pendientes de todo lo que esté alrededor, y no solo seres humanos, sino los otros humanos que a veces no se consideran, los animales, las plantas, las piedras, etcétera, ¿no? Cuidar del paisaje, de las montañas, de los ríos, los valles, los mares, etcétera. Y esto es, básicamente, o sea, no hay que ir mucho más allá. Y esto, pues, no se enseña, de esto se vive. Que es lo que deberían hacer, a mi juicio, las escuelas, hacer que los estudiantes vivan la realidad y no que estén bailando al son que otros imponen o bajo la luz de interpretaciones que la mayoría de las veces les son totalmente ajenas. Eso hay que vivirlo, hay que practicarlo, lo demás no sirve. El asistir a un seminario, un taller o algo y quedarse con eso sin prácticas, pues no sirve de nada realmente. Bueno, Silvana nos comenta, dice, aquí desde Capilla nos preguntamos si hay lugares en la esfera donde ya se está vivenciando las nuevas ideas sobre educación. Pues sí, claro que sí. Toda la zona de las repúblicas bálticas y los países nórdicos, empezando por Dinamarca, Estonia, Lituania, Suecia, Noruega, todo esto se están adentrándose en la nueva educación, que es una educación no reglada, una educación en la que cada niño recibe lo que necesita. Es como el alimento, es decir, si hay un niño que necesita comer más, no le puedes restringir eso, déjalo que coma un poco más. En este caso no hablamos de comida, sino de conocimiento. Entonces, en estas escuelas, pues ya llevan muchos años así, funcionan muy bien, no hay cursos, no hay graduaciones, no hay exámenes, ¿no? Se permite la integración, pues, de un muchacho de 6 años o de 8 años con uno de 16, ¿no? Si comparten intereses comunes, etcétera. Y hay lugares donde están desarrollando proyectos muy interesantes. Ahí donde está Luis Palacios, en Barcelona, hay un colegio de jesuitas que increíblemente, pues hace años ya empezó a practicar algo parecido, ¿no? Hacer que los muchachos, pues, se sientan tranquilos, se sientan bien, no se sientan agredidos por un examen, por ejemplo, porque al final es parecido al hecho de imaginar un padre o una madre que tenga que examinar a sus hijos para ver cómo están, lo que saben y a dónde van. Pues mal asunto, es decir, si no conoces a tus hijos y necesitas examinarlos, vamos mal. Y en los colegios igual. Es decir, si tenemos un maestro o una maestra que necesita examinarles porque no sabe cómo respiran, dónde van o cómo absorben la información, pues no estamos bien. Entonces, efectivamente, hay muchos núcleos en este momento de educación libre, sin idearios de ningún tipo, ¿no? Justamente hace un rato yo hablaba con una educadora en esa línea, es decir, cada vez que un centro pues proclama tener un ideario, pues lo que está proclamando es que tiene unos límites. O sea, no está practicando una enseñanza libre, sino que hay que estar dentro de esos límites y si lo sobrepasas, si te sales, pues entonces eres un transgresor que tiene que ser perseguido, multado o castigado, ¿no?
Y claro, eso no es educación, eso es otra cosa, es adoctrinamiento, que es muy distinto. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Nos están adoctrinando por todas partes. Luego los colegios estos también que se llaman Waldorf, Montessori, etc., también son un poquito mejor, pero tampoco son para mí la panacea. Son pues No, un no paso son. intermedio, un paso intermedio. Sí, claro que no, no son panacea de nada, ¿no? Absolutamente de nada. La Javier, panacea de la educación está en permitir que el niño se autodefina, no esté influido por nada y sea libre a la hora de elegir. Esa es la panacea. Javier dice, doctor, ¿el ser humano se nos podría denominar como la perfecta imperfección? Pues, bueno, es es un giro idiomático curioso, pues tal vez, porque es que a la perfección no se llega jamás, es decir, se llega a perfecciones parciales, pero no totales, ¿no? Y no se debe aspirar tanto, ¿no? Porque eso delimita mucho el flujo del destino, ¿no? Sino que, como decía antes, la perfección está en hacerlo lo mejor que uno pueda y sepa. Esa es la perfección, ¿no? Y mientras sigas bajo esas premisas, pues todo está bien. Arturo, el mundo humano astral, espiritual, extraterrestre tiene el mismo patrón, lo cual me llevan a creer que es un solo ser o no. Pues sí, o sea, visto desde la óptica de la física cuántica, claro que sí, todo es un solo ser. Y todos somos participantes de ese único ser, solo que esto es como el tejido celular, hay células más especializadas que otras, más avanzadas que otras, con funciones más complicadas que otras, pero a fin de cuentas el concepto celular de denominación sigue siendo el mismo, ¿no? O sea que sí, o sea, todo es lo mismo, en el fondo todo es lo mismo y vamos por los mismos cauces, aunque eso sí, a distintas velocidades. Si somos perfectos, ¿por qué estamos tan atrasados o no evolucionados? ¿Pasaremos por lo mismo que Atlantis pasó? Gracias. No, no estamos atrasados, o sea, no sé, es como si un niño de 3 años le preguntase eso a su padre, papá, ¿por qué estoy tan atrasado? ¿No? Y el padre le diría, deja que pasen 20 años y hablamos. O sea que no, o sea, lo de Atlantis fue pues coyuntural, o sea, a veces sucede eso, ¿no? Este tipo de planetas, cuando están más sucios de lo normal, pues se someten a un lavado express a base de inundaciones, ¿no? Y estas inundaciones, pues a veces dan lugar a conflictos de otro tipo. Si a eso le añadimos que de vez en cuando, siguiendo estos ciclos de valles y picos, ¿no? Pues los deshielos suceden cada X número de lustros, ¿no? Y un deshielo, pues evidentemente inunda y determinados territorios quedan completamente negados, ¿no? Luego vuelven a salir y bueno, este es un poco el flujo de la vida, Carla. Y Arturo Gómez nos dice, ¿pueden haber otros seres? Se os dice, referente a la pregunta anterior, ¿habrán otros seres? Es que no sé muy bien, ¿otros seres de qué? ¿En el espacio? No sé muy bien a qué te refieres. Si perfilas mejor la pregunta, estaré encantado de responderte, ¿no? Vale, la pregunta Pero que mira, había hecho. pero eso me da pie a lo siguiente, ¿no? A lo siguiente, Arturo. Fíjate que dentro de ti, sin ir más lejos, dentro de ti, en ese universo interior que tú tienes, y digo que tú tienes, no digo que tú representas, no que tú tienes, ¿no? Dentro de ti hay galaxias, constelaciones, nebulosas, sistemas estelares. Hay soles pequeños con planetas alrededor. Y dentro de ti, sin ir más lejos, hay civilizaciones tan avanzadas como esta ahora, más y menos. Y todo esto está dentro de ti. Os recuerdo en algún momento aquí mismo en Caja de Pandora, os sugería que imaginaseis cómo es un cuerpo humano formado por 7.000 cuatrillones de átomos,
Si a nivel cuántico consideramos que el átomo es un sistema estelar en miniatura y que cada átomo tiene alrededor toda una pléyade de elementos que giran alrededor, que aquí llaman electrones, ¿no? Pero los hay de muchos tipos, pues ya te podrás imaginar que en alguno de esos electrones hay vida igual que aquí, solo que mucho más microscópica. Entonces, sin ir mucho más lejos, hay seres dentro de ti. Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa de hoy, pero no antes sin hablar un poco de los próximos eventos que tengas, doctor Ángel. Bueno, pues los próximos eventos, en primer lugar quiero recordar la 10ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz, que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de agosto próximo, donde tendremos a los principales ponentes del mundo, los más importantes, que en este momento están en funcionamiento, y que este año, como es el 10º aniversario de la conferencia, vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca y que nos ilusiona a muchos, ¿no? A pesar de que, bueno, va a ser cansadísimo, pero en fin, vamos a estar 72 horas ininterrumpidas transmitiendo, ¿no? Transmitiendo. Así que todo el tiempo. Claro, naturalmente alguien preguntará, pero yo no puedo estar las 72 horas, pero es que todo esto queda grabado, lo podéis ver después cuando queráis. Y para inscribiros, pues lo único que tenéis que hacer, buscad en la página, que es paxluxmundi.org, y os inscribís. Los 3 días hasta el 1 de agosto son $150 y a partir del 1 de agosto $200, lo cual entendemos que es un verdadero regalo, ¿no? Para 72 horas con tantos ponentes, ¿no? Y por lo demás, pues ya sabéis que los martes y los viernes, bueno, los martes menos mañana, que no sé cómo voy a hacer, tal vez repito un programa porque viajo mañana, ¿no? Mañana estaré a esa hora viajando hacia Panamá y después hacia Santo Domingo. Pero los martes y los viernes habitualmente pues tenemos el programa 1 a 1, que es un programa de 2 horas y que podéis sintonizar en muchas páginas, pero bueno, para no complicaros la vida, en el canal de YouTube 1 a 1 Global. 1 a 1 Global. Y es un programa que integra muchas lecciones, muchas cosas, ¿no? Y los miércoles, pues hacemos un programa que es un programa nieto de este programa de Luis Palacios, ¿no? Porque es un programa también de preguntas-respuestas, no tan bueno como este, pero bueno, ahí podéis conectaros cuando queráis. Es un programa que se hace desde las 8 de la tarde hasta las 11 aproximadamente, hora de Santo Domingo, que son 8 y 6, 14, pues las 2 de la mañana de España, las 9 hora de Argentina, etcétera, ¿no? Y ahí es un programa vía Zoom donde todo el mundo es bienvenido, es completamente abierto, completamente libre, y cada uno pregunta lo que considera, y es un programa sin tiempo. Ahí estamos, las horas muertas, pues un grupo de personas que son parecidas a mí, así, pertenecientes al SIN, el grupo de soñadores ilusos, inocentes y mensos, ¿no? Así que ahí nos podéis encontrar y sois todos bienvenidos. Muchísimo cariño. Pues muchas gracias, doctor Ángel Luis. Nos vemos en 15 días. Un abrazote fuerte, Luis, y gracias siempre no solo por tu amistad, sino también por esa consideración que siempre me dispensas y esa valoración que va más allá de lo que yo en realidad merezco, ¿no? Pero nada, un abrazote fuerte. Lo mejor para todos y feliz semana a todos los que estáis conectados. Aprecio mucho también vuestra asiduidad, que estéis ahí y bueno, que me toleréis de alguna manera. Un abrazote a todos. Paz, luz y salud. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Hasta luego.